Antes de la palabra Manuel, es obligado, por supuesto, dar las gracias a Virus, porque son malas fechas para haber hecho el acto. Alguno de sus miembros, de hecho, estaba ya literalmente de vacaciones intentando descansar. Hemos perturbado su descanso y, por lo tanto, también entonces un agradecimiento especial a ellos y muchas felicidades por el nuevo local que acaban de, hace poquitos meses, pero que casi todavía están haciendo la puesta en largo en el barrio del Raval, que parece que puede ser precisamente uno de los epicentros justamente en el territorio metropolitano de Barcelona de los conflictos que Manuel de alguna manera vislumbra o propone discutir a través de esta herramienta que es el nuevo Ecosistema Democrático. Y muchas gracias, Manuel, por estar en Barcelona para presentar. Se escucha, ¿no? Más o menos. Bueno, pues nada, agradecer a los compañeros, el hecho de estar aquí, a Virus, la posibilidad de hacer esto. O sea, la primera cuestión es que esto no es un libro de autor. Lo firmo yo, pero en otras ocasiones pues, se ha hecho con el Observatorio Metropolitano o con la Fundación de los Comunes. Es una propuesta de discusión dentro de un área y que más o menos vendría a señalar un punto que yo creo que muchos ya compartimos, de que lo que sería la historia reciente de los movimientos sociales se ha quebrado y ha finiquitado. Es decir, el 15M abre otro tipo de preguntas, otro tipo de cuestiones, para las cuales lo que era la matriz antigua de lo que llamaban movimientos sociales, más un término perverso porque viene del ámbito de la sociología, casi de una definición política, pues fruto, pues, si queréis, un poco de la incapacidad por parte de los movimientos políticos para hablar con su propia lengua, y no con la de las ciencias sociales, pues digamos que yo la consideraría finiquitada, es decir, fenecida. Y esto es una cuestión central. Lo que ha abierto siempre es la posibilidad de un cambio radical en términos políticos y probablemente económicos. Algo que los movimientos sociales que nacen del 68, lo que nace a partir de, más que del 68, de la contrarrevolución que abre o que sigue al 68, pues se extingue, se desvanece o desaparece de una forma pues, que prácticamente nos deja sin memoria. Que es la cuestión de qué hacer con el poder, entendido no con una relación absolutamente problemática, sino justamente lo contrario, una relación bastante problemática. En el sentido de que no se trata de que esta pregunta pues, se ha abierto y se ha planteado históricamente de formas muy distintas, no se plantea en términos históricos solamente por la cuestión clásica de la separación entre lo que sería rechazo absoluto en términos de disolución inmediata del Estado, que podría representar el franquismo, y en términos de determinado socialismo revolucionario como toma directa del Estado. Ha habido una pluralidad de maneras de afrontar este problema y lo que ahora tenemos que plantearnos precisamente cuál podría ser la nuestra. Entonces, la idea del libro, que es también un poco la propuesta de discusión que os traigo, y que yo voy a intentar no hablar más de 25 minutos, es primero establecer un poco el contexto en el cual se plantean estas preguntas, ¿no? Y el contexto es un contexto que en términos clásicos podríamos llamar revolucionario. En el sentido de que la crisis que ahora mismo se ha abierto es una crisis que se envuelve a todos los niveles, es una crisis económica profunda, además en varias temporalidades, en varias escalas, una crisis de ciclo largo, de acumulación, es una crisis también, como decía, institucional, es una crisis política, es una coyuntura que parece que no va a tener una solución fácil. Si veis el libro se abre así, la crisis de forma un poco provocadora. La crisis europea no tiene solución, es decir, la crisis en el contexto geográfico en el cual nos situamos, la región europea, la región Europa, no es una crisis que vaya a tener una solución inmediata. Queréis recogiendo cómo se formula en el texto, mientras el gobierno de la Unión Europea esté subordinado al capital financiero, el único horizonte posible es el del pauperismo, la desposesión social y la prolongación de la política de austeridad que solo puede redundar en una mayor recesión y depresión económica. Es decir, lo que se ha planteado para el capital europeo en estos últimos años, desde 2008, es que entre la posibilidad de lanzar un ciclo económico probablemente muy frágil, muy anémico, etcétera, pero que tendría que estar basado en el gasto público, y entre la necesidad de solventar, aunque sea de forma coyuntural temporal, los agujeros de las grandes entidades financieras europeas, la Unión Europea, como estructura de poder, y al fin y al cabo como gobierno real de las poblaciones de Europa, por lo tanto ya se tuvo que el problema y la escala es europea, no es del Estado, no es catalana, no es europea, obviamente, se ha elegido claramente la segunda, es decir, el rescate bancario por encima de la posibilidad de solventar, aunque sea en términos temporales, o de generar un pequeño ciclo de crecimiento económico que levante pues, el empleo, la posibilidad de aumentar el consumo, la demanda, etc. Que además esa crisis, que la vemos a día de hoy en términos de lo que sería pues, el continente europeo, la región europea, parece una crisis larga, pues que
aquí no tengo tiempo un poco de intentar analizar o desentrañar sus rasgos, aunque sean más gruesos, que es la crisis de la financiarización como modelo que nos ha tocado específico la acumulación de capital en términos históricos. La crisis de la financiarización es la crisis de una determinada forma de extracción de valor, de explotación económica, que a día de hoy parece que no tiene solución en sus propios términos, ¿no? De nuevo, los propios, o según el texto que propongo en el libro, la financiarización, en respuesta a la crisis larga del capitalismo industrial que se abre en los años 70, tiende a ser tan precaria y temporal como es un mecanismo de crecimiento, que son las burbujas patrimoniales y de créditos. Es por ello que la inestabilidad del capitalismo financiero solo puede resultar en un capitalismo de crisis. Digamos que la crisis que se abre en 2007-2008 es como la posposición, la última secuela de una crisis que ya se había abierto en los años 70, incluso a finales de los 60, con el propio capítulo político que es el día 68, y que se ha venido arrastrando durante estos últimos 30 años con intentos de generación de mecanismos de crecimiento a través de vías financieras, y que lo que se pone en crisis es precisamente, digamos, que se pone en crisis de forma definitiva a partir de 2007-2008, sin la capacidad de lanzar un nuevo ciclo de crecimiento económico por vías financieras, como se está viendo en estos años. Por lo tanto, tendríamos ya dos elementos. O sea, por un lado, lo que sería la cuestión de escala, Europa, en donde parece que no va a haber soluciones, por lo menos a las inmediatas, de salida económica, y por otro lado, una crisis mucho más profunda de la duración, que es una crisis del capitalismo financiero, de los modelos de acumulación financiera que se abren o que se exploran a partir de los años 70 y que podríamos dar el nombre de globalización financiera, globalización, etc. Por otro lado, que si entendemos la crisis con esa doble dimensión, deberíamos considerar que es una crisis sistémica, es decir, que es una crisis que pone en cuestión todos los cimientos en los cuales nosotros podríamos comprender pues, lo que ha sido la larga historia de nuestra formación social, que podríamos llamar, en términos latos, capitalismo. No voy a leer tampoco esta cuestión, pero sí una pregunta que nos deberíamos hacer, que se abre en el libro, y es que si entendemos que esta crisis es tan profunda, es porque en cierta forma no hay mecanismos a las inmediatas, en corto o medio plazo, de generar formas de relanzamiento económico a través de las distintas modalidades que se nos proponen. El libro se habla de la posibilidad de generar un nuevo ciclo de acumulación, de crecimiento económico, a través de tres fórmulas principales. Por un lado, lo que sería pues, una revolución verde, es decir, todo un ciclo de acumulación basado en un capitalismo verde. Por otro lado, en un uso cada vez más intensivo de lo que sería la incorporación de factores cognitivos, de conocimiento, de alta tecnología para generar otro ciclo de acumulación, o incluso una solución espacial a través de un ciclo de acumulación, digamos, con el desarrollo del bloque asiático, orientado a través de lo que estamos viendo a día de hoy, que sería pues, un nuevo crecimiento económico motorizado, lanzado, proyectado a través de lo que sería el eje China-India. Por distintas razones tampoco parece que esto vaya a suceder. Por lo tanto, si consideramos que tanto a nivel político, a nivel de escala regional, como a nivel económico, como incluso en términos de proyección, no hay una salida inmediata en términos económicos y por lo tanto también políticos, lo que nos situamos es una coyuntura que en términos clásicos deberíamos llamar revolucionaria. Revolucionaria no porque haya, por nuestra parte, en términos subjetivos, una vocación clara y una decisión de toma, de cambio institucional general, sino revolucionaria en el sentido de que no hay ninguna posibilidad de diálogo con los poderes establecidos, con las instancias de poder, que permita generar todo lo que sería pues, un programa de reformas con el cual negociar, con el cual transar. ¿Se entiende? O sea, digamos que entre la vieja alternativa entre revolución y reforma, no elegimos revolución por una cuestión meramente ideológica, sino porque parece que no hay ninguna posibilidad de reforma interna. En cierta medida, nuestra coyuntura, nuestra legislativa, se podría resumir así. Entre reforma y revolución solamente podemos coger o bien reforma, o bien revolución, o bien aceptar una involución total de los órdenes sociales, políticos, institucionales, que podríamos llamar en términos pues, casi civilizatorios, nuestra propia modo de concebir todas las instituciones y de concebir los equilibrios sociales
en términos puramente impositivos, de destrucción, pues, queréis evocar, o histórica, ¿no?, de largo plazo. Esto es, queréis, es el contexto fuerte un poco con el cual empieza la propuesta de discusión. Es decir, nos encontramos en una crisis en la cual todo este canto de sirena de los brotes verdes, de las posibilidades de regeneración política, incluso de la proyección a medio plazo, de generar por los niveles de consumo y de bienestar que conocíamos en los años previos, no parece que vaya a tener visos de realidad, por lo menos, o las inmediatas, por lo menos, un tiempo, pues digamos, unos tiempos medios para lo que es una vida convencional, 5 o 10 años. Pues se nos presenta, sobre todo a escala europea, es un largo ciclo de crisis, en el cual pues, no hay propuesta, pues, digamos, patente de cambio, de evolución económica en términos positivos, de crecimiento económico, etc. Si esto queda planteado así, y teniendo en cuenta que nosotros, o yo al menos, planteo la discusión también a partir de otro acontecimiento que es el 15M, lo que se nos plantea es también toda una discusión de lo que ha sido la propia forma de concebir o entender la política en los últimos 15, 20, 30 años, que digamos que es la política del movimiento social, lo que os decía. Y en este sentido, creo que es importante como devolver la mirada hacia lo que fue el último episodio revolucionario del siglo XX, que es eso que se nuclea, o toda esa serie de capítulos políticos que se nuclean en torno al 68. Entendiendo por 68 no solamente el mayo del 68, sino todos los ciclos pues, de revoluciones culturales, de movimientos obreros, de otros movimientos obreros que se encadenan desde principios de los 60 hasta finales de los 70 y que incluyen toda una serie de salidas políticas posibles, en las cuales no se habla solamente de democracia, sino de acciones armadas, de revoluciones culturales, de nuevas izquierdas, etc. Cuando nos planteamos eso, nos tenemos que plantear también por qué fueron derrotados esos movimientos. La respuesta, que nos hay en el libro, que es relativamente compleja, vendría a decir así: el problema de la representación política, que es el problema del cambio institucional, el problema del poder, un problema que quede resuelto durante el 68. Es decir, no hay ninguna acción que sea capaz de generar un nuevo orden institucional que al menos pueda dialogar en términos de tú a tú con lo que ha sido la democracia liberal y también con esa formación social gigantesca de larga duración que es el capitalismo. Podríamos fijar en distintas cuestiones, en distintos procesos, el interés que pueda tener, por ejemplo, pues todo lo que fue la reinvención del izquierdismo, el revolucionarismo, pues ligado al maoísmo, ligado a todos los ismos del marxismo revolucionario, trotskismo, el arribismo, etc. Podríamos fijar en todos los intentos de generar procesos de revolución cultural, de cambio cultural, de lo que serían los cambios de la conciencia, etc., que podemos encontrar fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en las contraculturas europeas, y también todos los procesos de institucionalización posterior que hay de los movimientos. En el caso de Europa, yo creo que el más interesante sería el de los partidos verdes. Y como todos ellos, al final, bien son derrotados de forma militar, o bien son derrotados en términos políticos y culturales durante los años 80, en ese nivel de proceso que podríamos llamar neoliberalismo, en términos económicos, es decir, gobierno de clase de ese capital financiero o de ese capitalismo que se hace financiero para generar nuevas formas de crecimiento económico, nuevas formas de acumulación, o bien en términos culturales de eso que llamamos posmodernidad, como la atmósfera que inunda o que gobierna, que permea todos los años 80 y una parte de los 90. Yo diría que los movimientos sociales, eso es lo cual nosotros hemos crecido, somos los hijos, somos quizá el producto de la contestación, productos, o queréis, las formas contestatorias que se dan precisamente frente a la contrarrevolución neoliberal. Y que esos movimientos sociales, que nacen en los años 80 y 90, han sido siempre movimientos a la contra, movimientos además retirados sobre una suerte de retaguardia social, en la cual se construían alternativas, se construían espacios no de contrapoder, pero sí espacios en los cuales desde la marginalidad se podría construir pues, un horizonte de sentido, comunidades de vida, incluso introducir pequeñas reformas en relación, pues, si queréis, los derechos de determinadas minorías, etc., pero desde luego no un cuestionamiento nunca fuerte de las que son las estructuras de poder elementales que se levantan durante los años 80. Es decir, lo que tiene que ver con el modelo de economía política y lo que tiene que ver también con el modelo de Estado que podríamos resumir como democracia liberal. Por ir resumiendo y ser como rápidos,
lo que se plantea ahora mismo y a partir de 2007 y 2008, y entendido esto no solamente como una crisis de lo que sería la financiarización, sino también una crisis política que podría venir precedida por todo lo que ocurre en América Latina durante los finales de los 90 y a principios de los 2000, cambios de gobierno, pues, experimentos institucionales de nuevo tipo, pero también con la primavera árabe, el movimiento de las plazas griego, el 15 en el caso español, es que la posibilidad de cambio político queda de nuevo abierta. Y queda de nuevo abierta por esa doble dimensión. Por un lado, una crisis económica muy profunda, y por otro, la emergencia o la aparición de movimientos políticos nuevos, con los cuales su palabra de orden, su consigna, es algo que hasta hace bien poco era ajeno a los propios movimientos sociales, y que podríamos resumir con el término de democracia como una aspiración de gobierno directo sobre las propias instituciones, de control directo sobre las propias instituciones y de cuestionamiento de los mecanismos de representación. Entendiendo por ello, en el caso, por ejemplo, de Europa, no solamente los partidos políticos, los mecanismos delegados por vía electoral, sino también los medios de comunicación, también las formas de representación sindical. Cuando esta pregunta se abre, curiosamente, y eso yo creo que es algo que pues, más o menos se vivió en Barcelona, igual que en Madrid, se plantea algo completamente diferente. Y es que las armas, los términos conceptuales y organizativos con los cuales te enfrentas a ese problema son completamente insuficientes. O sea, pasas de estar como organizando pequeños espacios de vida, pequeñas comunidades, campañas que pueden tener más o menos éxito, reformas que pueden tener cierta repercusión sobre los poderes instituidos, a plantearte un horizonte de derrumbamiento bastante evidente de lo que son los órdenes instituidos. Ante esa cuestión nos quedamos completamente desarmados. Y a partir de aquí lo que se propone es precisamente lo que habría sido, y con esto cambio de tercio, lo que habrían sido las preguntas clásicas de los movimientos revolucionarios en términos históricos. Es decir, ante una situación de colapso institucional, ante una situación de crisis sistémica en términos económicos, se nos plantea la pregunta de la revolución y sobre todo de qué tipo de revolución es posible, en qué consiste. En caso de que se sea capaz precisamente de pensar en términos revolucionarios, que implica un cambio radical de los órdenes institucionales y probablemente la sustitución de buena parte de lo que es las élites políticas, las clases dirigentes. Es decir, en caso de que se fuera capaz de desplazar, aunque sea de forma parcial, estas viejas élites políticas y económicas, hacia dónde se debería elegir y cómo se debería ordenar, organizar ese nuevo orden institucional que se plantea como alternativa. Y también en términos clásicos, cuál puede ser nuestra estrategia revolucionaria, estrategia de cambio. ¿En qué consiste la toma del poder del Estado, en su paulatina erosión, en la creación de un contrapoder alternativo, y también de los medios con los cuales tú vas a producir ese cambio, que es la pregunta también clásica sobre la organización. Como no me quiero extender mucho en esto, estas preguntas podríamos decir que a día de hoy las podríamos plantear tal que así. Ante el problema de la estrategia, o la recuperación de un sentido estratégico, yo diría que en la primavera, tanto como el movimiento de las plazas, se plantean como movimientos por la democracia. Pero vuelvo a decir, como una democracia que no es una democracia liberal, que no es exactamente una democracia representativa, sino que recuperaría el espíritu genuino, la tendencia genuina a pensar la democracia como autogobierno, es decir, como gobierno directo por parte del cuerpo social sobre aquellas instituciones que queden quedar sujetas mecanismos de organización, de invención, de control directo por parte de la población, en el sentido de autonomía radical. Ante el problema del medio revolucionario, de la táctica, estrategia revolucionaria, se plantea aquí una respuesta obvia, que es que pasa por una renuncia de los medios insurreccionales tradicionales, los medios armados, ¿no? O incluso también al pensar que un contrapoder, en términos clásicos, es decir, como de doble poder, formas asamblearias, urbanas, metropolitanas, puedan mantenerse en oposición o en guerra permanente con el poder instituido, que digamos que son los poderes del Estado. De
En términos de inspiración latinoamericana y también de la tradición constituyente revolucionaria continental, sería pensar esa revolución como un proceso constituyente, ¿sí? Toda la tradición constituyente, de renovación, de pensar la posibilidad de un cambio a través de una refundación del Estado en términos radicales. Que tenga su expresión, por supuesto, en un documento constitucional, pero entendido eso siempre como un cambio en la relación de fuerzas con los poderes instituidos. Por supuesto, ante el problema, y este es un problema grave y es un problema que supera con mucho la capacidad de respuesta de lo que ahora mismo podemos tener, es que ante el problema de pensar en términos de conquistas democráticas, es decir, en términos de lo que sería obtener victorias que puedan consolidarse en el tiempo, se nos plantea, también en términos históricos, cuál va a ser el modo de transición o el modo de mantenimiento de sostener esas conquistas. Si os acordáis, esto en la tradición comunista era lo que sería la dictadura del proletariado. Es decir, cuál puede ser una dictadura, es decir, forma de imposición que haga claramente mantenible las conquistas democráticas que se obtengan a través de ese proceso constituyente. ¿Cuál va a ser la forma de nuestra propia dictadura democrática? Es decir, de nuestra propia dictadura de clase que permita, no destruir por supuesto al enemigo, que no se trata de eso en términos democráticos, sino de bloquear todas las respuestas represivas, todas las respuestas en términos involucionistas que este mismo va a plantear. Otro problema que es importante y que yo creo que es interesante para el debate, y sobre todo aquí en Barcelona, en Cataluña, es la escala en la cual podemos pensar o debemos pensar esa revolución democrática. Que no puede ser una escala territorial, local, nacional, provincial. Es decir, que parte de la base de asumir que tanto España como Cataluña, como el Estado español, como Cataluña, da igual, son provincias de un territorio político y económico que ya está integrado, que ya está gobernado a una escala centralizada que solamente es europea. Esto yo creo que es una cuestión evidente. Cuando pensamos a escala europea, no tendremos posibilidad de generar mecanismos de reapropiación de la riqueza, que a día de hoy es riqueza financiera, que a día de hoy es gobernada y regida a través de la Unión Europea y a través de mercados financieros que son propiamente globales. Por lo tanto, la cuestión es que revolución para qué Europa. Es decir, cómo se pueden federar, cómo se pueden articular procesos que precisamente permitan pensar en ese cambio de relación de fuerzas que no sean simplemente a una escala territorial cerrada. En términos clásicos sería volver a plantearnos que la cuestión del socialismo o la democracia en un único país no tiene ningún futuro ni sentido. Esto lo podemos discutir en términos económicos y creo que es algo que deberíamos plantearnos. Y por último, es un problema inmediato y también es un problema irresuelto a día de hoy por parte del movimiento, es el problema de la organización o de la articulación de los sujetos y de los medios para que esta revolución sea posible. En términos clásicos sería también el problema del partido. ¿Cuál es el partido? Que precisamente ahora dice el partido de la democracia. ¿Con qué alianzas, con qué estructuras, con qué formas organizativas, con qué recursos, es decir, con qué medios, con qué fortuna se puede articular esa revolución? Como vuelvo a decir, estos son meramente flashes, pero yo lo voy a dejar aquí para no extenderme más de los 25 minutos que os había planteado. Entonces, entiendo que no ha quedado del todo coherente la explicación, pero se trata de lanzar simplemente para explicar cosas para finalizar la discusión.